El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Trae ese aliento de vida sobre nosotros, Señor. Permítanos disfrutar de ese amor maravilloso, de esa gracia, Señor, en medio de todas las cosas, Señor. Permítanos, Señor, extendernos hacia ti, Padre. Encomendar, Señor, la obra en nuestras manos. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, envía una palabra de sanidad, Señor, sobre cada vida, Señor. Que esa victoria de Jesús en la cruz del Calvario sea sobre cada uno de ellos, Padre. Que puedan levantar su rostro, Señor, y mirar tu salvación, Padre. Caminar seguros y en victoria, Señor, sabiendo que tú la entregas a aquellos que esperamos en ti, mi Dios, mi Rey. Qué grande y qué maravilloso y qué poderoso eres tú, Señor. Nos gozamos en ti, Padre. Nos alegramos en ti, Padre. Tu bondad y tu misericordia siempre nos sostengan, Padre. Y que hoy, Señor, podamos disfrutar de tu grandeza y de tu amor, Padre. Muchas gracias por todo, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos, por las oportunidades que hoy nos entrega, por las sanidades que estás impartiendo, por los milagros que vas a hacer, Padre, por el aliento de vida que traes sobre nosotros, Señor. ¿Quién como tú, Señor, que te dignas, Señor, en mostrarnos tu favor, tu gracia y tu misericordia, Padre? Qué bueno, qué gracia y paz imparte, Señor, para todos aquellos que esperamos en ti. Enséñanos también tu palabra. Permítanos, Señor, disfrutar de ella, Padre. Que sea el sustento para nuestra vida, Padre. Que sea gracia en medio de todas las cosas, Padre. Pues tu amor, tu paz y tu bondad, Señor, siempre nos restaura, Padre. Alienta, sana nuestro cuerpo, Señor. Y encomendamos nuestra vida a ti, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te exalto a ti, Padre. Muchas gracias porque siempre nos muestra tu bondad, tu misericordia, Señor, en todos los tiempos. Y en ti, mi Dios, mi Rey, solamente en ti queremos esperar. Muchas gracias, Señor. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, que la bondad, que la gracia y la misericordia de Dios siempre te sustenten. Hemos venido compartiendo en estos días de esa palabra maravillosa de parte de Dios, de poder entender que nuestra vida está segura en sus manos y que cuando le buscamos de todo corazón, Él siempre va a tener palabras de vida eterna para nosotros. Y quiero resaltar uno de los versículos que leíamos en el Salmo 119. Sobre todo me quedó grabado en mi mente el versículo 92 y lo he tomado de la Nueva Traducción Viviente donde expresa el salmista: si tus enseñanzas no hubieran sostenido con alegría, yo habría muerto en mi sufrimiento. Yo creo que algo que nos trae nuevas fuerzas, mi hermano, mi hermana, en todo tiempo, es esa bendita palabra del Señor. Y más aún cuando la tenemos en cuenta y cuando estemos dispuestos a aceptar las instrucciones que Dios nos da. Y hemos estado también compartiendo un pasaje que me ha parecido bien interesante de lo que le pasó en los tiempos de presión, de conquista, quizás de derrota, voy a llamarlo así, del pueblo de Israel en los tiempos de la cautividad, cuando estaba empezando la cautividad, y justamente le correspondió a varios profetas hablarle al pueblo, un pueblo duro, un pueblo que sabía lo que tenían que hacer, pero a causa de la falta de compromiso con Dios sufrieron las consecuencias. Y en el capítulo 42 que hemos estado del libro de Jeremías, les he venido hablando de que queda un remanente que quiso nuevamente como quitarse de encima la opresión que estaba y la esclavitud, inclusive el dominio que estaban teniendo de Babilonia. Quedó un remanente en ese lugar. Van a Jeremías, le consulta, Jeremías le dice: mire, yo voy a hablarles a ustedes lo que voy a orar por ustedes y lo que Dios me diga se lo voy a decir. Y justamente ellos dijeron: sí, está bien.
gusten o no nos guste la palabra, la vamos a tener en cuenta. Y luego en el versículo 9, 10 de Jeremías 42, viene la palabra del Señor y comienza a hablarles, y es bien interesante porque que es lindo, mi hermano, mi hermana, cuando creemos y sobre todo cuando Dios nos habla. Lástima, digo yo, porque muchas veces nosotros no tenemos en cuenta las palabras de Dios y siempre lo vamos a pasar por una parte que hay a veces dentro de nuestro corazón, y es aceptamos su palabra si nos conviene. Si nos conviene, la aceptamos, y si no, vamos a terminar haciendo las decisiones que ya hemos tomado. Y es interesante cómo a través de Jeremías Dios le da una promesa bien interesante. Y voy a leer estos dos versículos. Jeremías 42, versículos 9 y 10. Dice, y les dijo, esto es Jeremías hablándole a esas personas que habían ido a consultar cuál era la voluntad de Dios, qué era lo que Dios estaba esperando. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Versículo 10. Si os quedares quieto en esta tierra, os edificaré, no os destruiré, os plantaré, y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Pienso en estas palabras que está viniendo, inclusive es interesante porque Él les advierte, les da, este versículo 10 les da una promesa que a lo mejor era lo mejor, ellos habían podido tomarla y haber dicho, está bien, Señor, vamos a someternos en este tiempo, vamos a escuchar esta palabra. Porque Jeremías dice ahí en el contexto de la palabra que cuando ellos vinieron a hacerle esa petición la palabra de compromiso que hicieron ellos, tanto con el profeta y me imagino también que con Dios, dice que Jeremías duró 10 días orando, buscando una palabra de orientación de parte de Dios para ese grupo que había pedido que el profeta intercediera por ellos. Pero por la grave crisis que estaban enfrentando, habían ellos pensado en irse para Egipto, dejar desocupado Jerusalén, especialmente Judá. Pero consideraron importante primero consultar a Dios, primero, que me parece que esa iniciativa fue muy bien, que es al fin y al cabo lo que tú y yo tenemos que hacer antes de tomar decisiones. Por su parte, Jeremías había prometido no guardarse nada de lo que el Señor le mostrara, aun cuando la palabra que recibiera fuera contraria a los deseos del grupo. Hay momentos que hay personas que piden oración, pero desafortunadamente simplemente ya hay gente que ha tomado una decisión, una determinación, y por muy claro que Dios les hable, así sean palabras de vida, porque al menos en esta parte el Señor les orienta, les dirige, les dice, mire, espérense que yo estoy viendo tu favor, yo tengo lo mejor para ti, los edificaré, no los voy a destruir, estoy arrepentido porque ya la mayor parte de la gente había sido llevada cautiva a Babilonia, pero ellos podían ser una semilla que Dios iba a cuidar ahí, iba a proteger, pero simplemente ellos no aceptan esa palabra. Ahora, quiero mirar desde la perspectiva de Jeremías, porque en demasiadas ocasiones Dios le ha dado palabra a este profeta que contradecían abiertamente lo que la gente quería. Por esta razón no gozaba de mucha popularidad. Ya sabía que Jeremías no iba a decirles algo que no fuera de parte de Dios. De hecho, era tal la oposición que cayó quedaron registradas al menos algunas crisis que el profeta tuvo que enfrentar, muy personales. Y si vamos más atrás en el libro de Jeremías, en el capítulo 20, él abre el corazón y casi tiene un confrontar con Dios y está bien molesto, como muchas veces que creo que muchas de las personas que me están escuchando están sintiendo ese poder salvador, esa gracia maravillosa de parte de Dios y él está tan molesto, y escuche como dice Jeremías capítulo 20, versículos 7 y 8.
es una manifestación del dolor, del cansancio, de la fatiga que estás sintiendo en esos momentos. Dice, oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar, dice, estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Cuando hablo, me brotan las palabras. Grito, violencia, destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en un objeto de burla. Tal vez solo las personas que han tenido que hablar directamente lo que Dios ha mostrado pueden comprender esto que está manifestando. En la versión Reina Valera del 60, la primera parte dice, me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Jeremías está hablando de ese llamamiento que Dios hizo y que desde el vientre, inclusive pudiéramos ir al capítulo 1, él dice, uno de los, el no querer aceptar los propósitos de Dios, el llamado de Dios, él dice, es que yo soy niño, no sé hablar. Y yo le dice, no, mira, no te preocupes, donde yo te mando tú vas a ir, las palabras que yo diga tú lo vas a decir. Pero la presión de las cosas simplemente, muchas veces, y me incluyo dentro de ese grupo de personas, nos desaniman. Dios dándole orientación a una persona, a una familia, dando orientación en una situación específica, pero definitivamente gran cantidad de gente no quieren escuchar la respuesta de Dios, el direccionamiento de Dios. Y por eso ese abrir el corazón y decirle, me interesa, o qué interesante como lo está diciendo esta versión, yo no sé si tú te atreverías a decirle al Señor, Señor, tú me engañaste. En la frustración, en el cansancio, en la fatiga, el ver que la palabra no produce resultado, simplemente llega uno a conclusiones como esta que al fin y al cabo son equivocadas porque Dios nunca va a engañar a nadie. Pero es lo que hay en el corazón, es la depresión, es la angustia, es la crisis que muchas veces tenemos. ¿O acaso, mi hermano o mi hermana, no has tenido muchas veces crisis al ver que tus hijos no toman las decisiones que tú sabes que son lo mejor para ellos, sino que ellos en su rebeldía hacen lo que le parece mejor, inclusive para hacernos sentir mal a nosotros? He conocido hijos de hermanos, de hermanas que por no estar de acuerdo que los padres han esperado en Dios y a veces Dios nos dice, espera en mi momento, yo voy a manifestar tu gracia porque tengo grandes cosas para ti, voy a trabajar en tu corazón, voy a trabajar en tu vida, voy a preparar el tiempo y en el tiempo aceptable, en el kairos de Dios, manifiesta esa gracia, pero por el afán, por la presión, por la angustia, por la falta de fe, muchas veces no entienden esa palabra y toman decisiones que uno sabe que es equivocada. Y uno dice, Señor, ¿cuál es el error que yo cometí? Tú me dijiste, he sido testigo, y aún yo le he dicho en algunas ocasiones, tú dijiste que nuestros hijos, Señor, iban a ser bendición. A veces reclamamos versículos, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 16, hay una palabra que para la familia que es bien interesante, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero vemos que nuestros hijos no siguen el camino que deben seguir y como que esa palabra no es una realidad para nosotros porque queremos ver ya el cumplimiento de todas las cosas. Eso trae una crisis interior y a veces muy profunda y abrimos el corazón. Lo otro que me parece bien interesante, mi hermano, mi hermana, es que ser sinceros con Dios, como nos sentimos. Así no sea realmente lo que Dios ha hecho con nosotros o lo que Dios, los planes, los propósitos de Dios. Pero hay momentos en que vamos a tener que decirle, Señor, me siento cansado, Señor, no sé qué voy a hacer. He hecho lo que tú me has dicho que haga, Señor, y los resultados no han sido lo que yo he esperado ni lo que tú me prometiste, porque eso está pasando. Jeremías dice, mire, soy causa de burla, porque no tengo otra palabra para decirle al pueblo, sino que vienen tiempos de violencia, tiempos de destrucción. Y a quién le gusta escuchar mensajes como estos. Creo que si dedicara una semana o un mes o más tiempo para hablar de todo lo que nos espera en los tiempos futuros por una revelación de parte de Dios, muchos, tal vez algunos por curiosidad escucharían,
Otros simplemente se apartarían y dirían, este predicador no habla sino de juicio, de angustia. Es que no es el profeta, no es el predicador, es la palabra de Dios. Y yo no sé hasta qué punto Dios guarda silencio cuando tratamos de preguntarle en torno a una situación y Dios mejor se queda callado. Porque Él nunca nos va a hablar una palabra de mentira, nos va a hacer llevar a una realidad. Y tal vez esa realidad no va a ser la mejor para nosotros. Es lo que pasa cuando Dios nos habla. Jeremías gastó 10 días en la presencia del Señor, a lo mejor en ayuno, en clamor, y viene con esta palabra. Y es una palabra linda, como la he leído, y el versículo 10 me parece bien interesante, porque le dice, que se queden ahí en la tierra, aunque está destruida parte de Jerusalén, pero él habla de edificarlos, de no destruirlos, de plantarlos. Y cuando Dios planta una familia, planta una persona, va a producir fruto, porque como dice más adelante o en otro de las profecías, al menos el profeta Isaías dice que nosotros somos plantío de Jehová, y eso significa que cuando estamos en Dios y Él nos sostiene y Él nos edifica, nos va a colocar en buena tierra que va a producir fruto agradable para nosotros también, para Dios y para todos los que están a nuestro alrededor. Y otra promesa que le está diciendo, miren, no los voy a arrancar. Y habla el corazón el Señor diciendo, y creo que al menos he visto dos textos donde Dios dice que Él se arrepiente de lo que ha hecho. Lo dijo cuando destruyó la tierra en los tiempos de Noé, dice que se había arrepentido de haber creado al hombre. Y mandó juicio sobre la tierra y salvó una familia, la familia de Noé, pero está escrita esa palabra. Y aquí también dice lo mismo, me arrepiento del mal que les he hecho, pero era consecuencia de los actos que yo habían cometido. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, que venga una palabra como esta que está diciendo de parte de Dios para el pueblo, con unas promesas tan lindas. Dice, quédese quieto. Qué difícil en medio de los problemas, en medio de los afanes, quedarnos quietos. Ahí donde estás, miramos alrededor, hay destrucción, miramos al enemigo, las amenazas que vienen, miramos todas las cosas y como que esa palabra no coincide con lo que estamos viendo, porque justamente Dios sabe lo que hace. Y mi hermano, mi hermana, lo mejor que podemos hacer nosotros es aceptar esa voluntad de Dios. A veces lo que Dios nos habla no estamos de acuerdo con ella, y ahí es donde cometemos la mayoría de errores. Y he visto a hombres y mujeres tratando de moverse en los tiempos, solamente que no son los tiempos de Dios, y sus decisiones y sus determinaciones traen consecuencias nefastas. Inclusive si leyéramos, y tal vez es parte de otro devocional, no quiero adelantarme porque este pasaje miramos los resultados, porque en esas palabras que el Señor trae en nuestra vida es recomendable tenerlas en cuenta. Si Dios me dice quédate quieto, lo más importante justamente es quedarme quieto, que es la palabra que lo estaba diciendo, y era lo mejor para ellos. Y inclusive Él les dice, yo los voy a edificar. Y es una palabra que tiene vigencia para nosotros en nuestros días. Yo no sé a cuántos Dios le está hablando en días como hoy, en tiempos como estos. Y le dice, mire, yo tengo cuidado de ti. Yo tengo planes contigo. Yo quiero hacer de ti una plantación donde haya fruto, donde los frutos que vean son los frutos que quiero que desarrolles a través de tu carácter, a través de tu vida, que son bendición también para tus hijos, para tus hijas. Palabras claras que vienen de parte de Dios y que entendemos lo mejor es no movernos sin la voluntad de Dios, ni mucho menos acelerar esos tiempos, sabiendo que la preciosa presencia de Dios va a estar con nosotros. Estas palabras que trae Jeremías para ellos realmente, y las siguientes inclusive, son bien interesantes, enfocándolos en la voluntad de Dios. Jeremías fue fiel a la palabra, pero los resultados que ellos tomaron no fueron los mejores. ¿Qué te digo de parte de Dios, mi hermano, mi hermana? Escucha la palabra de Dios.
Dios puede hablarte, o Dios puede utilizar un hombre, una mujer de Él, con el carácter de Dios, con la dirección de Dios. Y sé que en este tiempo también hay hombres y mujeres que pueden entrar a esa presencia de Dios. Tú mismo, tú misma, mi hermana, puede entrar a esa presencia del Señor. No importa que tenga que esperar 10 días. Viene una palabra de Dios. He conocido testimonios de grandes hombres y mujeres que se han metido a la presencia del Señor, que le han dicho: Señor, yo no me levanto de aquí hasta que tú no me des una respuesta. ¿Qué debo hacer con X o Y situación que estoy pasando? El problema es, y justamente toca el Señor en la parte que más nos está molestando entre nosotros. En el caso de este grupo de personas que ha venido a buscar la dirección de Dios ahí en Jeremías 42, es que ellos estaban inquietos, tenían miedo, tenían temores. Inclusive Dios le da una advertencia en cuanto a eso. Y justamente cuando Dios nos habla, nos toca aquellas cosas que quizás nosotros no sabemos dominar. El temor, el miedo, la inquietud, el afán, la falta de paciencia muchas veces dañan los planes de Dios. Y no es que Dios quiera castigarnos. Inclusive Él dice: mire, yo no los voy a destruir, yo los voy a levantar, yo no los voy a arrancar, los voy a sostener. Pero ellos tenían que tomar una decisión de quedarse quietos ahí donde estaban. Tal vez Dios iba a tocar el corazón el rey de Babilonia y los iba a guardar, los iba a proteger, porque la palabra de Dios siempre va a ser firme. La pregunta que yo hago y te hago en este día de parte de Dios: ¿qué has hecho con las palabras que Dios te ha dicho, con las instrucciones que ha dicho? A veces nos quedamos demasiado quietos porque quizá la palabra no sea quédese quieto, sino muévete en la dirección que yo te estoy mostrando. Y muchas veces hacemos todo lo contrario porque hay una rebeldía en nuestro corazón manifiesta, que siempre queremos hacer lo que a nosotros nos parece. Y a pesar de que consultamos a Dios y tenemos la palabra, tenemos en poco la palabra del Señor, y eso trae consecuencias. Mi oración por ti, por mí, por mi familia, es que aprendan a escuchar esa voz de Dios, que reciban las instrucciones de parte de Dios, que pongan en práctica esas instrucciones, porque son palabras remas, son palabras que traen una paz a nuestro corazón, y que a través de esa palabra sí la tenemos en cuenta. Y si caminamos de acuerdo a las instrucciones que Él nos da, vamos a ver la victoria. Y va a haber un cambio, una transformación, y vamos a alcanzar cosas que inclusive ni siquiera han pasado por nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Encomendar nuestra vida al Señor. Decirle: Señor, yo acepto lo que estás haciendo en mi vida. Y yo sé que tú me das fuerza, Señor, y provisión y aliento. Y todas estas palabras que están en el versículo 10 también son para nosotros, si solamente ponemos atención a lo que Dios nos está hablando. Tenemos recursos espirituales maravillosos, mi hermano. Mi hermana, que están en ti, ya están en ti. Solamente pide al Señor que te dé sabiduría para utilizarlos, para aprender a descansar en Él, para aprender a caminar de acuerdo a su bondad, a su misericordia, a sus propósitos. Porque hacer la voluntad de Dios y hacer lo que dice la palabra es lo mejor que puede hacer cualquier persona. ¿Qué te adoramos y le decimos: Padre, yo te doy muchas gracias por este tiempo, porque tú nos hablas al corazón, Padre. Señor, quizás no queremos ser como este grupo de personas que consultaron, Señor, tu voluntad y vino palabra de parte de ti, de orientación, de paz, donde muestras tu favor, tu gracia y tu misericordia. Pero hoy venimos a ti, Señor, diciéndote: háblanos, Señor, y diríjanos, porque estamos muchas veces en apuros, Señor. Necesitamos esa revelación de tu palabra, pero también ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en ella, a darte gracias por estas palabras, Señor, pero también a decirte: Señor, guía nuestros pasos. Oro por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que nos escuchan, Señor, que la paz de tu Espíritu Santo sea sobre ellos, Padre, que palabra viva, Señor, les vivifique, les aliente, que sus caminos sean prosperados, Señor, que sobre ellos alumbre ese sol de justicia, Padre, y reciban de ti sanidad, medicina, Padre, palabra vida, palabra de aliento, Señor, en todo tiempo, Señor, y que haya ese fluir, que tu palabra, como dice ella misma, Señor, corra como río y tu nombre sea glorificado, Señor. Muchas gracias.
Bendigo a tu pueblo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo, te ama y no te va a soltar. Le hablo su pastor Irlande Los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.